Dios te bendiga, amado Dios. Qué hermoso es poder compartir y comenzar este mes de septiembre, mes de la Biblia, mes de la primavera, un mes muy particular porque también, aparte de ser el mes de la Biblia, es el mes de la juventud y el Día del Maestro, el día 11. Hoy queremos hablar de Jesús. Jesús es importante en la vida de todo aquel que le busca. Jesús se presenta en circunstancias que trascienden lo espiritual, lo eclesiástico, lo religioso. ¿Por qué? Porque es común ver y visualizar al Señor solamente pensando en que debo buscar a Dios y tener a contar con Dios cuando voy a un templo, cuando voy a algún evento religioso. Cuando uno lee los evangelios se da cuenta que Jesús estuvo presente en momentos tan cotidianos como especiales en la vida de los suyos y cercanos. Esto nos permite entender que Dios diseñó tu vida, mi vida, para estar presente y para que esos momentos no solamente sean significativos, sino que sean tan especiales como es para Dios tu vida, tus cosas, tu familia. Mientras tendemos a limitar a Dios a las reuniones y momentos espirituales, lo cierto es que el accionar de Jesús en los hogares, en tiempos especiales, en circunstancias especiales, hoy vamos a ver 3, nos muestran que obviamente, además de la crisis y la necesidad que nos hacen buscar a Dios, Dios quiere manifestarse en toda circunstancia de tu vida, cotidiana, común o como significativa. Lo primero que encontramos a Jesús es el primer milagro que él hace. Juan, capítulo 2, en una boda. Dice Juan 2, 1 en adelante. El día tercero había una boda en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, vino la madre del Señor y le dijo, no tienen vino. Jesús responde algo interesante y en lugar de llamarle madre, le llama y le dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí eso? Todavía no ha llegado mi hora. Cuando se refiere a la hora no significa que Dios no estuviera dispuesto a ayudar, sino que Él no quería hacer nada que despertara, como va a suceder más adelante en su ministerio, el celo, la envidia y el complot de los religiosos contra Él. Por eso, cuando Él hace este milagro, solamente Jesús, su madre y los discípulos que están allí y los que sirven las tinajas se van a dar cuenta, pero no se va a dar a conocer este milagro a nadie más. Ninguno de los que va a probar el vino, el agua transformada en vino, comprende ni sabe lo que ocurrió. Dice su madre algo especial. Si eres de un ámbito religioso, católico, interesante que mientras te dicen busca a María, que María esto, María aquello, María tiene otro sentido. La María de la Biblia, la María de Dios, es una María que dice hagan lo que Él les dice. No dice búsquenme. No dicen yo voy a hacer tal cosa. María señala al Señor, porque solo el Señor es Dios, solo el Señor murió en la cruz, solo el Señor resucitó, solo el Señor puede cambiar tu vida, solo el Señor Jesús está a la diestra del Padre e intercede por ti, por mí y por nosotros. Leo el texto. Dice, verso 5 de Juan 2. Su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que Él les diga. Interesante. Hay cosas que suceden cuando prestamos atención al consejo de María. Jesús no va a tocar las tinajas, Jesús no va a hacer ninguna oración, Jesús simplemente, mire lo que hace. 6. Cuando habían llenado la piedra colocadas allí, las tinajas de piedra para ser usadas en los baños de purificación de los judíos, en las cuales en cada una cabían unos 100 litros, el Señor les dice, llenen de agua las tinajas, verso 7, y las llenaron hasta el borde. Luego, sin hacer nada, sin decir nada, sin hacer ningún gesto, el Señor simplemente dice, saquen ahora un poco y llévenselo al maestresala o al maître. Y se lo llevaron. Si estás buscando que Dios transforme tu vida en algo mejor, si estás buscando que Dios se manifieste en tu vida, si quieres, como dicen algunas canciones, más de Dios, simplemente tienes que hacer lo que aquí sucedió. Qué tremendo cuando tenemos esta capacidad que Dios permite a los suyos. Hay cosas que suceden cuando escuchamos, prestamos atención a lo que Dios nos dice y simplemente lo hacemos. ¿Qué hicieron los sirvientes? Cargaron las tinajas, se las llevaron, creyendo
y confiando en Dios. Y en algún momento el agua se transforma en vino. Hay cosas que suceden simplemente en tu vida cuando sigues las instrucciones, cuando le crees, y creer es seguir y obedecer la palabra que Dios te ha dado. Por eso es importante tener la Biblia presente, abrirla en tu casa, abrirla en tu hogar, hacerlo cada día, tenerla presente en el trabajo, en el estudio, en la vida, porque hay cosas que suceden que Dios puede hacer y solo Él puede hacer cuando tú simplemente sigues la instrucción del Señor. Nazaret estaba allí cerca, Caná estaba muy pocos kilómetros de Nazaret, y allí estaba tanto el Señor como los hermanos carnales del Señor, que vamos a ver más adelante. En la boda habían sido invitados Jesús, su madre, y los discípulos que en ese momento le estaban siguiendo. No se menciona quiénes eran los contrayentes. ¿Por qué? Porque no es un dato irrelevante. Pero sí se menciona que el vino se acabó. Esto es común porque las bodas de aquel tiempo en los judíos duraban no horas como hoy, sino días. Se podía acabar el vino, se podía acabar la comida. Y cuando se acaba, esto es interesante, el versículo 4, Jesús aclara que no era el tiempo de usar su poder y manifestar quién era el que estaba entre los invitados y que su bondad. Sin embargo, al ver la necesidad, Jesús accede a solucionar el problema con la condición que la gente no sepa que Él había hecho algo tan extraordinario. El texto aclara, en el versículo 5, 8 y 11, que los discípulos y la madre y los que cargaron las tinajas de agua sí sabían lo que había sucedido. Ellos sí se dieron cuenta. Jesús, vuelvo a repetir, no hizo nada espectacular, nada visible, ni siquiera oró, no tocó las tinajas, no hizo nada. Quisiera pensar, cuando Él pide algo, simplemente obedece, sigue sus instrucciones, porque esto no deja de ser llamativo. Amar a Dios, creer en Dios es bueno, pero también debes seguir sus instrucciones. Otra cosa importante que ahí sucede, emerge el texto, es una alegoría, y así como el agua se convierte en el mejor vino que se había comprado y preparado, suele suceder que cuando nosotros llegamos a Dios por necesidad, por invitación, porque nos dimos cuenta que necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida, ya nuestra vida tiene un tramo, un recorrido donde hemos tomado algunas decisiones y algunas son importantes. Tal vez ya somos determinada persona, ya lo hemos casado, tenemos hijos, como me pasó a mí. Yo me acerqué a los 24, estaba casado, tenía hijos y comprendí que algunas de las decisiones más importantes de mi vida las había tomado sin buscar su dirección, su confirmación, y aunque lo había hecho tratando de hacerlo mejor, me di cuenta que era necesario que Dios interviniera y presentar lo que tenía, mis hijas, mi matrimonio, mi carrera. Yo en ese momento me dedicaba a las computadoras, era operador de sistema y programador. Entonces presentarlo a Dios, porque lo mejor nuestro se transforma en extraordinario cuando está en manos de Dios. Solo Dios tiene ese poder. Él está al alcance de todo aquel que entrega lo que logró y tiene y recibió en sus manos y lo pone en las manos de Dios. ¿Por qué Dios obra así? Hay varias razones. Hoy quiero compartir una y más adelante otra. Algunos hemos tomado decisiones importantes sin buscar, como dije antes, esa dirección y confirmación de Dios. Incluso hemos puesto de novio, hemos hecho otras decisiones importantes, hemos seguido una carrera simplemente porque nos gustó o nos pareció o porque alguien nos recomendó, sin buscar a Dios, porque es costumbre que hemos heredado de padres, de amigos, hacer las cosas en ignorancia, por falta de instrucción, siguiendo en unos casos hasta preceptos religiosos. Pero Dios tiene en su amor y su plan otros propósitos para ti y para mí. Luego vamos a encontrarlo más adelante en Marcos 1:29. Jesús, luego de una actividad importante, Él está en ese momento en Capernaum, va a la casa de Simón Pedro, que aunque era originario de Betsaida, en ese momento él se había trasladado y residía en Capernaum. Y vamos a encontrar lo que dice Marcos 1:29 al 31. Dice que inmediatamente después de que habían salido de la sinagoga de Capernaum, repito, vinieron a la casa de Simón y Andrés. Es decir, que en la casa de Simón vamos a encontrar que está Simón, su hermano Andrés, la esposa. Pedro era casado, siempre fue casado. Pablo es clarísimo que cuando Pedro viajaba ya más adelante, 1 Corintios 9:5, viajaba como los demás apóstoles con su esposa.
en equipo. Dios forma equipo y no es para que se separen. Si eres pastor, viaja, ve a los eventos con tu esposa. Si no tienes dinero para que vayan los dos, no vayas. Dios formó equipo y los equipos no se separan. Un error de muchos pastores. Lo cierto es que dice el texto claramente, vinieron a la casa de Simón y Andrés y allí ya estaban la esposa y la suegra. Junto con ellos, dice el versículo 29, van dos de los discípulos que en ese momento ya estaban siguiendo al Señor. Todavía no había llamado a todos. Jacobo y Juan, otro par de hermanos. El verso 30 dice, la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y no menciona a quién, dice que le hablaron acerca de ella, de esa situación. No sabemos si la esposa o el mismo Simón, pero alguien le habla. Y esto es interesante. Dice el verso 31, Jesús se acercó, tomando de la mano, la levantó y la fiebre le dejó. Entonces ella comenzó a servirle. Qué precioso lo que aquí pasa. ¿Por qué? Porque ya en la casa sabe que la suegra, al darse cuenta, porque le dicen que la suegra está enferma, Jesús se acerca. Muestra aprecio, cariño. Es interesante mostrar aprecio con cuidado. Le toma la mano. Un pastor puede tomar la mano a otra persona, pero no debe abrazar, salvo a su esposa, a sus hijos. Hay que ser cuidadoso en las relaciones, en los vínculos. Y cuando Jesús le toma la mano, la fiebre la abandona. Se pone bien. Ella está tan bien que comienza a servirle y a atenderle. Jesús había ido a esa casa para descansar, para tener un momento de descanso, pero sin embargo, al encontrar una situación de necesidad, obra. Dios está dispuesto a obrar en tu hogar, en tu casa, en tu necesidad, en la dificultad que estás pasando, tal vez en las relaciones que hay en tu hogar, entre los cónyuges, entre los hijos, hermanos, pero Dios tiene que tener en sus manos esas personas. Deja a Dios entrar en tu vida, deja a Dios entrar en tu hogar, deja que Dios intervenga en los tuyos. Presenta a Dios, abre las Escrituras, pon tu hogar en manos de Dios. ¿Qué va a suceder más adelante? Interesante lo que sucede. ¿Por qué? Porque la suegra se levanta. Y esto es interesante cuando en verdad Dios toca una vida, la transforma. No solamente hay gratitud, hay gozo, hay servicio. Hay gente que hoy tiene gratitud, tiene gozo, tiene alegría porque Dios hizo algo en su vida. Pero el gozo que viene de Dios, cuando Dios está trabajando en esa vida y sigue trabajando en esa vida, además de gozo y gratitud, nos lleva a servir. ¿Estás sirviendo a Dios, amado? ¿O eres de los que simplemente ven los videos, van a la iglesia, se sienten en un banco, en una silla, en una tribuna y eres un asistente en lugar de ser parte del reino de Dios y miembro de la iglesia de Dios? Si estás solamente siendo un asistente, simplemente solamente vas a recibir, a escuchar, comienza a servir. Porque hay cosas que solo suceden cuando servimos a Dios y nos involucramos. Entonces, al involucrarnos en las cosas, permitimos que Dios se involucre en nuestra vida. Por eso el Señor dijo en Mateo 6, busca primero el reino y lo demás, lo que quieres que suceda, te va a ser añadido. El segundo o tercer caso es en Marcos capítulo 10, del verso 13 al 16. ¿Qué sucede allí? Interesante. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver con muchos de nosotros. Le traen unos niños al Señor. Voy a leer el texto. Dice que 10:13. Comenzaron a traerle niños. Habla en plural porque eran varios. Otro evangelio nos aclara que eran niños pequeños. Para que Él los tocara y sus discípulos, sabiendo que el Señor había tenido un montón de actividad previa y que tendría mucha actividad más adelante, le quieren impedir. Se lo impiden, lo detienen. Y la reacción de Jesús en el verso 14 es significativa. Dice, pero cuando Jesús vio esto se indignó y le dijo, dejen los niños venir a mí, no se lo impidan. Impedimos que Dios llegue a nuestros hijos, a nuestros niños, cuando no oramos por ellos, cuando no nos tomamos las manos anoche, cuando no abrimos la palabra, cuando no en el desayuno, aparte de poner un pan, poner una leche, un yerbiado, no ponemos la palabra para que vayan al colegio, a sus actividades con el alimento de Dios. Cuando no hablamos de Dios con ellos, cuando en nuestras charlas no metemos a Dios como aquel que puede seguir su obra cuando ya no estemos. Dice el texto, no se lo impidan porque los que son como ellos, de ellos es el reino de Dios. Luego el verso siguiente es tremendo. Dice, en verdad le digo, de cierto le digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará
en Él. ¿Por qué? Porque los niños no solamente desean ser bendecidos, tienen disposición a buscar a Dios, a creerle a Dios, a confiar en Dios. Y si somos adultos, necesitamos mantener esa condición para que Dios siga obrando en nuestra vida. El pasaje nos muestra que Jesús ya no está en Capernaum, no está en Nazaret ni en Caná, está en Judea. Su fama ha crecido, se ha extendido y sabían muchos de Él. Y cuando se enteran que Él está allí, llegan y quieren que Jesús, como hacían los otros rabinos, otros maestros, orara y bendijera a su niño para que pusiera sus manos, como se acostumbraba, y presentara. Hermano, podemos presentar nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra carrera, nuestro oficio a Dios. Jesús venía a tener muchísima actividad. Entonces venía a estar rodeado de multitudes que querían ser liberados, sanados, simplemente escucharle, porque su palabra atraía, deleitaba a la gente con autoridad, con poder y con la forma en que él enseñaba las verdades de Dios tan distintas a los religiosos. No fueron pocos los que, enfermos o en necesidad, se acercaron a Dios. Y hoy también, si hay necesidad, si estás enfermo, si hay vacío en tu corazón, si hay desánimo, depresión, acércate a Dios, porque Dios está dispuesto a amarte, a cambiarte, a transformarte. Estos padres tenían otra necesidad, que es realmente importante. Anhelan que Dios bendiga a sus hijos, que Jesús los toque, porque el tocar significa transmitir bendición. Orar poniendo las manos. Es un modo de transmitir la bendición sobre los suyos. Hazlo, Carla. Ora por tus hijos, abrazándolo, tocando, poniendo tus manos sobre ellos. ¿Por qué? Porque Jesús está dispuesto a hacerlo. Y va a usar y quiere usar como canal de bendición a los padres. Hermano, Dios quiere poner la mano en tu vida, en tu hogar, en tu carrera, en tu familia, en todo lo que es importante para ti. Y así como el buen vino recién se probó cuando el Señor intervino, cuando el Jesús permitió que lo que era se convirtiera en el mejor vino, algo similar ocurre cuando en nuestras vidas abrimos nuestros ojos y corazón al amor, a las enseñanzas de Jesús, y cuando estamos dispuestos a que Dios revise, corrige y haga ajustes en nuestra vida, entonces allí tú y yo podemos consagrar nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro taller, el ámbito laboral, la carrera, el oficio que tengo, como Pablo nos recuerda en Colosenses 3:23, que en todo lo que hagamos podemos glorificar a Dios si Dios tiene sus manos sobre eso. Así como traemos y presentamos las ofrendas, los diezmos a Dios, presenta tu vida a Dios este domingo, bendice a Dios y dale lugar en tu hogar, en tu vida, en tu carrera, en tu trabajo, en la oficina, en el taller, en lo que tengas o eres para Dios, en lo que has recibido de Dios, tus hijos o tu cónyuge. Permite que su amor y su propósito te trascienda y puedas ver cómo Dios transforma todo lo que eres, todo lo que tienes en lo mejor, porque Dios, solo Él, tiene esa capacidad. A la tarde nos reunimos en el culto presencial a las 19, tú lo puedes hacer en la iglesia donde el Señor te ha llevado, hazlo, no dejes de congregarte y permite que allí recibas la palabra. Hoy vamos a hablar del tesoro de la palabra de Dios, pero antes de terminar quiero orar, porque tal vez alguien del otro lado está necesitando de Dios y quiere que como el agua fue transformada, su vida sea transformada. Señor, te alabamos y bendecimos y damos gracias porque Jesús tiene este poder cuando tiene lugar en nuestra vida y cuando ponemos la vida, nuestra necesidad, nuestra dificultad en tus manos, tú puedes transformar. Como el agua fue transformada en el mejor vino, tú puedes transformar nuestra vida en algo que valga no solo la pena vivirse, sino compartirse de Dios, porque solo Dios tiene este poder que está al alcance de toda persona que abre su corazón, abre sus ojos, abre su mente y busca a Dios honesta y sinceramente para que haga su obra. Si alguien está así en esta circunstancia, Señor, llévalo a tu presencia, pon tus manos sobre su vida, sus cosas y muéstrale cuánto le amas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.